Buen día, un gusto estar con ustedes. Es innegable el legado político de Lindsey Graham, no solamente por el hecho de haber estado casi en el Senado, nada más estuvo 24 años, pero también estuvo en la Cámara de Representantes desde el 1994. Es indiscutible su rol, como bien lo dices, de halcón de la política exterior, con una impronta que va no solamente desde los asuntos exteriores, sino también en la política doméstica. Era Mm. parte del Comité de Asuntos Judiciales, de manera que su influencia en la legislación y en la formulación de política pública, tanto exterior como doméstico, creo que perdurará. Y es válido hacer esa acotación, ¿no? Que hay un antes del trumpismo, de la era de Trump, y un después cuando se trata de valorar ese legado, esa herencia política del senador Graham. Así, ¿cómo cambió con Donald Trump digamos, la política que quiso impulsar en el senador Graham? ¿Y cómo explica precisamente este cambio, ¿no? En un principio muy reticente al liderazgo de Donald Trump en el Partido Republicano y luego un gran aliado? ¿Lo ve como realmente un cambio en la afinidad o como una necesidad de acercarse al poder? Em, He tenido oportunidad de escuchar a gente que estuvo con Lindsey Graham justamente desde sus inicios en la Cámara Baja. Y ese ex legislador dijo algo que para mí es clave para comprender no solamente a Lindsey Graham, el hombre, sino la figura política de la que estamos hablando, y es su apego no al cargo, sino al poder. Y creo que eso es lo que define a muchos políticos, no solamente a Graham. Él en su, recordemos que él también fue precandidato en esa elección de 2016 cuando se enfrentó en las primarias a Donald Trump, aunque se retiró antes de la primaria. Y ese comentario famoso que compartió por ese entonces Twitter y que todavía él nunca borró ese post en Twitter, que decía de una manera muy clara y que ha sido utilizado como para demostrar su cambio, y es que si eligen a Donald Trump como candidato va a ser el fin, algo así, Sí. estoy parafraseando lo que dijo sobre el fin, la destrucción del Partido Republicano. Ese fue el Lindsey Graham de antes de la era de Trump, que vio en Trump una amenaza para el Partido Conservador de los Estados Unidos, porque muy probablemente pensó que iba a hacer algo distinto de lo que el Partido Mm. Republicano aspiraba, grandes logros, Claro. grandes políticas Mm. en materia no solamente doméstica, sino exterior. Y el después es ese Lindsey Graham que se convirtió en un aliado feroz del presidente Trump, que en algunos casos manifestó o expresó Mm. eh, descontento, como por ejemplo el 6 de enero, donde dijo que no acompañaba al presidente en ese conato de insurrección, en esa rebelión. Y sin embargo, después del 6 de enero y luego con la candidatura del 2024, volvió a cerrar filas con el presidente, de manera que es un legado complejo, porque aun cuando nunca dejó de ser conservador auténtico, no como Trump, el, tuvo el instinto político, el olfato político de que con Trump podían alcanzar más, no solamente por la revocatoria de Roe v. Wade, sino, por ejemplo, con la relación con Israel y lo más reciente que sería el conflicto con Irán. Él estaba muy complacido con ambos y era un halcón precisamente por su postura hacia Israel y hacia Irán. Entonces ahí vemos cómo es complicado, Claro. complejo, pero que en términos, digamos, mucho más objetivos, seguramente para el senador él había logrado más aliándose con Trump. Y muy rápidamente, sus críticos, ¿cómo lo van a recordar?
Bueno, inclusive dentro del mismo partido republicano, hoy hemos visto gente que ha criticado su postura hacia Trump como un rechazo a los valores conservadores y sin embargo hoy han tenido, he leído a muchos que han dicho, quiero hablar del Lindsey Graham pre-Trump, quiero referirme al Lindsey Graham antes de Trump. Y así es como muchos de esos críticos lo van a recordar como alguien que fue fiel a sus principios, mientras que para otros pues sencillamente será un legado complicado, muy Sí, complejo, porque seguramente van a asociarlo con el presidente Trump. Ese después de Trump va a pesar mucho en esa evaluación final que le hagan desde todo punto de claro. vista, ¿no? Como político y como halcón de la política, mucho más, ahí Claro. va a tener la reacción es de un legado mixto.